Con el sociólogo Iván de la Vega, doctor en temas sociales, experto en migraciones, consultor sobre áreas de recursos humanos, hemos analizado la situación dramática que atraviesa Venezuela con una fuga masiva de intelectos, de capital humano. Es un activo que va a costar mucho al país reponerlo y esa reposición va a depender de cambios profundos en las estructuras políticas y económicas del país. Hemos hecho el ensayo suponiendo qué pasa en Venezuela si cambia la economía, cambia el sistema de gobierno, si alguien, inclusive de este propio gobierno, le presta atención a la importancia de ese tema y comienza a darse cuenta, ¿se podría revertir ese proceso? ¿Dónde están estos venezolanos en números repartidos, aparte de los 200 y tantos mil en Estados Unidos? Y hay algunos no registrados que pueda hacerse una estimación importante. Sí, muchas personas me preguntan sobre ese tema, ¿no? Y evidentemente uno al tratar de seguir milimétricamente, yo utilizo a veces la palabra nanométricamente, digo, para ser lo más quirúrgico posible, pero al final es imposible. Por eso siempre hablo de estadísticas y no de cálculos matemáticos. El asunto es que, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el trabajo que se hizo en el Pew Center Review, se establecían que había aproximadamente 12 millones de ilegales, donde la mayor proporción son mexicanos por el tema de la frontera. La pregunta es, cuando uno interroga a esa base de datos y le pregunta, yo quiero saber cuántos de esos venezolanos en situación administrativa inadecuada. Que es lo que usan por ilegal, ya el término ilegal, sí, por para el tema de la no, reforma migratoria para no convertirlo, no criminalizar el fenómeno. Entonces, evidentemente, muy complicado establecerlo, pero tenemos uno más complejo todavía, que es el flujo de venezolanos colombianos hacia Colombia. La canciller Holguín, que es una persona muy seria, estableció en una entrevista reciente, eso está grabado en video, que ella decía que había invasión de venezolanos en Colombia y que para ellos era muy importante recibir a personas cualificadas con ese know-how, el conocimiento técnico en la industria petrolera, en química, en petroquímica, en capacidad gerencial, en ese país porque estaban desarrollando su industria y que le había venido como anillo al dedo esas personas que no se quería aquí en Venezuela. Es decir, el gobierno al despedir a casi 24.000 personas de la industria petrolera en los años 2002 y 2003, un proceso que se prolongó hasta el 2004, yo creo que ahí sufrimos el primer gran impacto de retroceso de la economía. Estamos hablando del corazón de la economía venezolana, la idea de extraer crudos de petróleo. En el año 98, la proyección para el 2005-2006, en los análisis de prospectiva, en la unidad estratégica en INTEBEP, establecía que Venezuela debería estar en el orden de 5 a 6 millones de barriles diarios de producción. Hoy en día estamos en 2 millones, .3 aproximadamente, y casi el mercado nacional se está llevando entre 800 a 900 mil barriles diarios, es decir, que lo que nos queda para exportar es cada vez menos y eso está generando evidentemente un impacto negativo en la economía. ¿Qué es lo que sucede? Establecer el número de venezolanos en situación inadecuada administrativa en distintos países es complicado. En Europa, como el flujo de subestimación es importante, nosotros tenemos la columna y yo siempre hablo de la fuente de las personas que están administrativamente de forma correcta. Después tengo una estimación secundaria para estimar el número de venezolanos por el flujo migratorio de recepción de estas personas. Entonces tengo que estar en 25 países. Yo tengo puestos un pulpo de 25 brazos en estos países siguiendo estadísticamente los flujos migratorios anuales, porque bueno, evidentemente no voy a buscar venezolanos en Haití, que no es un destino de preferencia, sino la posibilidad de estos países. Perdón, ¿y qué país se está volviendo más atractivo o está reforzando su atracción? Por ejemplo, el caso de Estados Unidos con las reformas migratorias de Obama, ¿eso podría alentar más a los venezolanos? Evidentemente, el tema con los venezolanos ya superamos, por ejemplo, a la emigración de argentinos hacia los Estados Unidos. En el escalafón ya las estadísticas ya la vamos superando y estamos llegando al top 10. Es decir, el flujo de mexicanos hacia los Estados Unidos supera los 33 millones. Estamos hablando de un orden de magnitud, es decir, más de la población de Venezuela ha emigrado de un país de más de 100 millones, como lo es México, a uno de más de 300 millones, como lo es los Estados Unidos. Para cerrar, este tema de la reforma migratoria que ha impulsado el gobierno de Barack Obama, ¿podría darle más atractivo a Estados Unidos, que ya es el destino preferido para muchas de estas personas que están abandonando el país?
Bien, es interesante desde el punto de vista de las políticas inmigratorias en los Estados Unidos, pero ya con un reservorio de venezolanos que está concentrado en distintos estados de ese país, evidentemente es lo que se llama migración remolque. Ya estando alguien allá que pivotea, abre ventanas de oportunidad, y también el tema de que los venezolanos que han ido a estudiar y han quedado académicamente bien o desde la perspectiva de la investigación son otras de las posibilidades, con lo cual ese destino siempre está abierto y inclusive tenemos un punto como nunca antes en la historia de venezolanos que han tenido que irse por problemas políticos y entonces ingresan no solamente desde la perspectiva de venezolanos en condición no administrativa, sino también como asilados políticos, que es un fenómeno que ya pasa de los 2.000 venezolanos aceptados por los Estados Unidos, cuando en los años 90 solamente habían 3 personas. Parte del proceso que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias. De nada, a la orden. Ha sido una conversación bien provechosa y esperemos pues actualizarla en algún momento, porque imagino que el país tendrá que evolucionar y entender este problema a fondo. No hay ningún problema. Ha sido el sociólogo Iván de la Vega, investigador, profesor universitario, consultor, experto en temas de ciencia y tecnología y en particular sobre el área de recursos humanos y migraciones. Ha sido para nosotros un gusto llevarles esta nueva conversación en Análisis Venezolano, mi Twitter, @OmarLugo, disponible para comentarios. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Hasta pronto. Quality Engines, elestimulo.com presentó